Esta mañana, frente al espejo, repetiste un gesto que literalmente nació para evitar que murieras ahogado. Afeitarte a diario no es una simple costumbre de higiene. En la Primera Guerra Mundial apareció el gas venenoso. Para que una máscara antigás sellara herméticamente contra la piel, hacía falta una cara completamente rasurada. Un soldado con barba respiraba veneno y moría en su propia trinchera. Un soldado bien afeitado sobrevivía. Así de brutal. Y ese gesto tuyo en el baño es apenas el principio. La guerra fue el mayor taller de inventos de la historia. La pantalla en la que me estás viendo, el reloj de tu muñeca y la cremallera de tu abrigo nacieron exactamente igual, entre el humo y el pánico. Hoy vamos a destapar 20 de esos inventos cotidianos. Empezamos con algo que probablemente llevas puesto ahora mismo. Número 1. La joya de mujer que la guerra convirtió en el reloj de todos los hombres. Una pulsera diminuta con una esfera minúscula. Antes de 1914, un caballero que se preciara llevaba el reloj en el bolsillo del chaleco, colgado de una cadena de oro, y consideraba el reloj de muñeca un adorno propio de damas elegantes. Sacar el reloj, abrir la tapa, mirar la hora y volver a guardarlo era todo un ritual de salón. En el campo de batalla, ese mismo ritual pausado podía costarte la vida. En las trincheras, un oficial necesitaba las dos manos libres para el fusil, el mapa o la pistola de bengalas, y necesitaba al mismo tiempo la hora exacta al segundo. Los ataques de artillería se coordinaban con un cronometraje milimétrico. La infantería salía a asaltar justo en el instante en que el bombardeo propio se detenía, y un error de apenas 30 segundos significaba avanzar bajo tus propias granadas. Consultar la muñeca sin soltar el arma dejó de ser un capricho para volverse un asunto de supervivencia inmediata. Los relojeros respondieron con rejillas metálicas que protegían el cristal de las esquirlas y con esferas luminosas que se leían en la oscuridad cerrada del parapeto. Los soldados que sobrevivieron regresaron a casa con aquel aparato en la muñeca, y ya nadie se atrevió a llamarlo cosa de mujeres. En una sola generación, el reloj de bolsillo, símbolo de siglos de elegancia masculina, quedó desterrado al fondo de un cajón. Aquello que la moda no había logrado en 100 años, lo impuso el miedo en 4. Piensa un momento en la escena. Cada vez que giras la muñeca para mirar la hora, repites el gesto exacto de un teniente que contaba los segundos en silencio antes de saltar del parapeto hacia tierra de nadie. Número 2. La máquina que leía los secretos de Hitler es la abuela de la pantalla que tienes delante. La pantalla en la que ves este vídeo, el teléfono de tu bolsillo, el ordenador de tu oficina, todos descienden de una misma bestia electrónica construida en el mayor secreto para ganar una guerra. En un caserón inglés llamado Bletchley Park, un grupo de matemáticos aliados intentaba descifrar los mensajes que Adolf Hitler enviaba a sus mariscales de campo, cifrados por una endiablada máquina alemana a la que apodaron Tani. Descifrarlos a mano resultaba casi imposible. Se tardaban semanas en romper un solo mensaje, y para cuando por fin se leía, la información ya no servía de nada. Un humilde ingeniero telefónico llamado Tommy Flowers propuso algo que a casi todos les pareció una fantasía irrealizable. Una máquina hecha con 1500 válvulas de vacío que hiciera aquel trabajo a velocidad puramente eléctrica. La bautizaron Colossus. Entró en funcionamiento a comienzos de 1944, procesaba 5000 caracteres por segundo y se convirtió en el primer ordenador electrónico, digital y programable de la historia. Descifraba en pocas horas lo que antes costaba semanas enteras, y con ella los aliados llegaron a leer las órdenes del alto mando alemán casi a la vez que los propios generales de Hitler. Y ahora, la parte que de verdad cuesta creer. Cuando terminó el conflicto, aquellas máquinas se desmontaron pieza a pieza y su existencia se selló como un secreto de Estado. Durante casi 30 años, el mundo entero creyó que el primer ordenador había nacido en otro país, mientras los verdaderos pioneros callaban por orden expresa del gobierno británico. La bisabuela de toda la informática moderna permaneció escondida en las sombras 3 décadas completas. Cada vez que enciendes una pantalla, enciendes el eco lejano de una máquina que se construyó para leer los secretos más íntimos de un dictador. Lo que viene a continuación no lo enseñaron en el colegio. El objeto que ocupa la posición número 19 tardó 13 años en convertirse en lo que hoy es,
Y hasta que no lo veas con tus propios ojos, no entenderás del todo por qué sigues vivo. Quédate conmigo hasta el final. Número 3. El cierre que unió las botas de un soldado hoy cierra tu abrigo cada invierno. Gideon Sandbach perfeccionó en 1913 un ingenioso sistema de dientes metálicos que se engranaban entre sí al tirar de una pequeña lengüeta. Su cremallera era brillante, veloz y fiable, pero el mundo civil la miró con desconfianza durante años. La ropa de vestir seguía fiándose de los botones de toda la vida, y los sastres consideraban aquel artilugio una rareza mecánica sin ningún futuro en la moda seria de los salones. El estallido de la guerra lo cambió todo de golpe. El ejército necesitaba equipar y desequipar a millones de hombres a toda prisa, y necesitaba cerrar de forma rápida y hermética bolsas de dinero, chalecos salvavidas, botas altas y fundas de armamento. La cremallera resultó perfecta para cada una de esas tareas. Se encargaron por cientos de miles para uniformes y equipo militar, y de pronto una generación entera de soldados aprendió a usarla a diario, sin pensarlo, como el gesto más natural del mundo. Para un hombre que ha cerrado su macuto con cremallera cada mañana durante años, ese mecanismo ya no tiene nada de extraño. De regreso a la vida civil, aquellos veteranos no veían ninguna rareza en un cierre metálico corredizo, y la industria de la moda tomó buena nota del cambio. En apenas unos años, la cremallera saltó del petate del soldado a la chaqueta del ciudadano, del pantalón vaquero al bolso de mano, de la bota militar a la falda de vestir. Un invento que la elegancia había rechazado por extravagante entró en el armario de todo el planeta, empujado por un uniforme de combate. Hoy subes la cremallera de tu abrigo con el mismísimo mecanismo que un día cerró la funda de un fusil. Número 4. El algodón que fabricaron para las heridas del frente terminó secando tu nariz y tus lágrimas. En plena Primera Guerra Mundial, el algodón de verdad escaseaba de forma angustiosa, porque hacía falta hasta el último gramo para las vendas de los hospitales de campaña. Una empresa desarrolló entonces un sustituto barato, fabricado con fibra de celulosa procesada desde la pulpa de la madera. Aquel material absorbía hasta 5 veces más líquido que el algodón tradicional y podía producirse en cantidades gigantescas, sin depender de las cosechas. Los cirujanos militares lo emplearon como vendaje en el barro del frente, y el mismo material sirvió también para filtrar el aire venenoso en las primeras máscaras antigas. Era el recambio perfecto para un ejército que sangraba y se asfixiaba a partes iguales. Cuando por fin callaron los cañones, las fábricas se quedaron con montañas de aquel acolchado de celulosa y sin heridos a los que atender. Buscaron con urgencia un uso civil para no arruinarse. Primero lo transformaron en una compresa femenina, aprovechando su enorme capacidad de absorción, un producto tan revolucionario como difícil de anunciar en la mojigata prensa de la época. Después, prensadas mucho más finas y suaves, aquellas mismas láminas de celulosa se convirtieron en un pañuelo desechable, pensado en un principio para retirar las cremas y el maquillaje del rostro. Pero el público le encontró enseguida otro uso mucho más humano y cotidiano: sonarse la nariz durante los resfriados del invierno. Así nació el pañuelo desechable que hoy guardas en cualquier cajón, en la guantera del coche y en el bolso de mano. La venda ensangrentada de un soldado terminó, limpia y perfumada, sobre tu mesilla de noche. Número 5. Para escuchar submarinos en la negrura del mar, se inventó el oído que hoy mira dentro de tu cuerpo. Los submarinos alemanes hundían barco tras barco sin ser vistos jamás, atacando desde las profundidades a las que la vista humana no alcanza. Los aliados se enfrentaban a un enemigo por completo invisible, capaz de estar en cualquier punto bajo la superficie, y ningún vigía, por bueno que fuera su ojo, podía descubrirlo desde la cubierta. Hacía falta una forma nueva de ver sin ojos, de rastrear, un casco de acero escondido bajo cientos de metros de agua negra y helada. La respuesta fue el sonar. Lanzar un pulso de sonido hacia el abismo y escuchar con paciencia el eco que rebotaba al chocar contra un objeto sólido. Por el tiempo exacto que ese eco tardaba en regresar, se calculaba la distancia hasta el blanco oculto. Con aquel sencillo principio, un destructor podía perseguir a ciegas a un submarino sumergido y saber a qué profundidad y a qué distancia se escondía su presa. El mar dejó de ser, de repente, un escondite perfecto. Y aquí debo confesar algo, porque me tocó de cerca, al repasar esta historia,
y me obligó a detenerme un buen rato. Ese mismo eco que cazaba máquinas de matar en la oscuridad es el que, años más tarde, permitió mirar dentro del vientre de una madre embarazada. La ecografía, esa primera imagen borrosa de un bebé que aún no ha nacido, funciona con la idea exacta del sonar antisubmarino. El sonido que buscaba armas en la oscuridad se transformó en el sonido que anuncia una vida que empieza. La técnica que perseguía la muerte bajo el agua hoy nos regala el primer latido de un hijo. ¿Cuántos padres han llorado de pura emoción ante una pantalla sin sospechar que estaban usando, reconvertida en ternura, una vieja arma antisubmarina? Número 6. La cinta que sellaba las cajas de munición hoy repara medio mundo. En 1943, una madre estadounidense que trabajaba empaquetando cartuchos se dio cuenta de un problema mortal. Las cajas de cartuchos se abrían tirando de una tira de papel encolado, difícil de rasgar bajo el fuego enemigo. Los soldados perdían segundos preciosos, buscando el borde justo cuando más los necesitaban. Aquella mujer, con 2 hijos en la Marina, escribió directamente al presidente proponiendo una cinta impermeable, fuerte y fácil de arrancar con una sola mano. Su carta llegó a las fábricas y nació una cinta de tela recubierta, resistente al agua y capaz de sellar casi cualquier cosa en el barro y la lluvia. Servía para cerrar cajas, remendar equipos, tapar boquetes de bala en la lona de un camión e incluso parchear un avión sobre la marcha. Hoy la conoces con 1000 nombres distintos, pega prácticamente todo y vive en la caja de herramientas de tu casa. Empezó ganando unos segundos de vida entre el soldado y su munición. Número 7. El bidón que un ingeniero alemán diseñó en secreto sigue moviendo el combustible del planeta. En 1937, un ingeniero llamado Vinzenz Grünvogel resolvió, casi en silencio, uno de los problemas más aburridos y a la vez más decisivos de cualquier guerra: cómo transportar el combustible sin derramar ni una gota. Sin gasolina, los tanques no ruedan y los aviones no despegan, y hasta entonces las latas metálicas corrientes se abollaban, goteaban y exigían embudos y herramientas para poder vaciarse. Alemania soñaba con una máquina de guerra veloz y mecanizada, y una máquina veloz devora litros a cada kilómetro que avanza. Su solución fue una auténtica obra maestra de la sencillez. Diseñó un bidón rectangular de 20 litros, formado por 2 mitades de acero estampado y soldadas entre sí. Le puso 3 asas en la parte superior, de modo que un hombre pudiera llevar uno en cada mano o 2 hombres cargar el mismo entre los 2. Marcó unas hendiduras en forma de X en los costados, para que el metal se dilatara con el calor sin llegar a reventar. Y le añadió un pico vertedor con cierre que permitía llenar un depósito sin embudo y sin salpicar una sola gota. Alemania lo fabricó y lo apiló por decenas de miles antes de la contienda, en el más riguroso secreto militar. Era tan superior a las toscas latas aliadas que, en cuanto cayó en manos enemigas, los aliados lo copiaron pieza por pieza, sin cambiarle apenas nada. Hoy ese mismo diseño, concebido para invadir, lleva agua potable a aldeas remotas, gasolina a los generadores de un hospital de campaña y combustible a las expediciones que cruzan el desierto. El humilde objeto que empujó a los tanques de Hitler hacia el frente sigue, casi 90 años después, moviendo la vida por los rincones más duros del mundo. Número 8. El bote a presión que mataba mosquitos en la selva hoy rocía tu pelo, tu cocina y tu casa. Miles de soldados morían en las islas del Pacífico sin recibir jamás un solo disparo del enemigo. Los mataba la malaria, transmitida por los mosquitos que se colaban en las tiendas y en los aviones durante las campañas en plena jungla. Tras la caída de Filipinas, en 1942, quedó demostrado que la enfermedad estaba causando más bajas que las propias balas japonesas. O se protegía al soldado de aquel insecto diminuto, o la guerra entera en el trópico estaba ya perdida de antemano. 2 investigadores estadounidenses, Lyle Goodhue y William Sullivan, dieron con la respuesta en 1941. Idearon un pequeño cilindro portátil, cargado a presión con un gas licuado, que expulsaba el insecticida convertido en una niebla finísima y persistente. Lo llamaron sin ninguna poesía la bomba de insectos. Un soldado podía rociar el interior de su tienda antes de dormir y quedar envuelto en una nube protectora contra los mosquitos durante toda la noche. Entre 1942
y al final del conflicto se enviaron más de 40 millones de aquellos botes a los distintos frentes. Terminada la contienda, la industria adaptó el mecanismo al hogar y lo llenó con todo lo imaginable: laca para el pelo, pintura, desodorante, nata montada, limpiacristales, espuma de afeitar. El aerosol que hoy pulsa sin pensar nació como un escudo químico contra la malaria. Número 9. Cuando el enemigo cortó el caucho del mundo, la ciencia tuvo que fabricar goma a partir de la nada. El caucho natural brota de un árbol que solo crece en el trópico húmedo. Y en 1942, ese detalle geográfico estuvo a punto de decidir el rumbo de la guerra. Japón conquistó las regiones del sudeste asiático, que producían la inmensa mayoría del caucho del planeta. Y de un día para otro, los aliados se quedaron casi sin materia prima, para un material del que dependía por completo su maquinaria militar. Sin caucho no hay neumáticos, ni mangueras, ni juntas, ni botas, ni ruedas de avión, ni cables aislados, ni cintas transportadoras. Un ejército moderno sin goma es un ejército paralizado sobre el sitio. Estados Unidos lanzó entonces uno de los mayores programas científicos e industriales jamás emprendidos, con un único objetivo desesperado: crear caucho artificial a partir del petróleo, en cantidades colosales y en un tiempo récord imposible. Cientos de químicos trabajaron día y noche, a contrarreloj, para transformar unas moléculas en otras, hasta obtener un caucho sintético que pudiera producirse por millones de toneladas en fábricas enteras levantadas de cero. Lo consiguieron contra todo pronóstico, y ese caucho nacido en el laboratorio mantuvo rodando a los ejércitos aliados hasta el mismísimo día de la victoria. Aquel material de emergencia ya nunca se marchó. Hoy buena parte de los neumáticos que te llevan al trabajo, de las suelas de tus zapatillas y de las juntas que sellan tu coche son caucho sintético, hijos directos de aquel esfuerzo de guerra. Un árbol tropical se convirtió en arma estratégica de primer orden, y la respuesta a esa amenaza sigue girando en silencio bajo tus ruedas cada mañana. Número 10. El aparato que gritaba órdenes en la playa de Normandía cabe hoy en tu bolsillo. Casi 16 kilos de radio cargados a la espalda de un solo soldado. Ese fue el peso del primer aparato que el mundo bautizó como walkie-talkie, una auténtica mochila electrónica que permitía a las tropas hablar entre sí en pleno combate, en movimiento y sin un solo cable. Hasta entonces, coordinar una batalla dependía de frágiles líneas de teléfono que las bombas cortaban, de banderas, de cornetas y de mensajeros que morían por el camino con la orden aún en la boca. Poder hablar a varios kilómetros de distancia mientras avanzabas bajo el fuego cambió por completo la manera de librar una guerra. Fonética, McNusky, McNusky. Aquí conviene ser honesto con la historia, porque no todo está tan claro como parece. No existe un único inventor reconocido del walkie-talkie. Al menos 3 equipos distintos, en Estados Unidos y en Canadá, desarrollaron ideas muy parecidas casi en paralelo, entre finales de los años 30 y comienzos de los 40. La paternidad exacta del invento sigue sin cerrarse del todo entre los historiadores. Sí resulta indiscutible que aquella radio portátil de la empresa que hoy conocemos como Motorola, con un brillante ingeniero polaco llamado Henryk McNusky entre sus cerebros, acompañó a los soldados en las primeras horas del desembarco de Normandía. Fue uno de los primeros equipos electrónicos en pisar la arena ensangrentada de la playa. De aquella pesada mochila de 16 kilos, desciende, en línea directa, toda la comunicación inalámbrica de tu vida cotidiana. El teléfono móvil, la emisora de un taxista, el sistema con el que se hablan los pilotos de un avión. ¿Cuántas veces has dicho por teléfono la frase «estoy llegando» sin imaginar siquiera que esas 2 palabras viajaban por el bisnieto de una radio de guerra? Vamos justo por la mitad del recorrido. Y hay un patrón que quizá ya empiezas a notar. Cada uno de estos objetos empezó resolviendo un problema mortal en el frente y terminó en tu casa, disfrazado de pura rutina. Los 10 que todavía quedan por delante son aún más difíciles de creer que los 10 primeros. Y el dato guardado en el puesto número 19 va a cambiar para siempre la forma en que miras una simple herida. Número 11. La guerra te obligó literalmente a lavarte los dientes. Hasta bien entrado el siglo XX, cepillarse los dientes cada día no era una costumbre extendida, ni siquiera en los países ricos. En 1938 apareció el primer cepillo con cerdas de nylon.
un material sintético recién nacido, que no guardaba bacterias, ni se pudría como el pelo animal de los cepillos antiguos. Y entonces, el ejército estadounidense hizo lo que ninguna campaña de salud pública había conseguido. Obligó a cada soldado a cepillarse los dientes a diario, como una norma de higiene tan sagrada como limpiar el fusil. Millones de hombres adoptaron la costumbre por pura disciplina militar. De vuelta a sus hogares, terminada la guerra, se trajeron el hábito consigo, y sus familias lo imitaron sin saber de dónde venía. Tu boca limpia es también una vieja orden de cuartel. Número 12. La crema que un piloto derribado creó para no abrasarse hoy protege tu piel en la playa. En plena Segunda Guerra Mundial, un piloto y farmacéutico llamado Benjamin Green se enfrentó a un enemigo que no disparaba ni una bala: el sol del trópico. Los aviadores derribados sobre el Pacífico podían pasar días enteros a la deriva en una balsa hinchable, bajo un sol implacable que abrasaba la piel hasta convertir la simple supervivencia en una tortura sin fin. Las quemaduras solares dejaban a hombres fuertes inservibles y en agonía, antes incluso de ser rescatados por los suyos. Green se propuso crear una barrera capaz de frenar aquella radiación asesina. Su primer intento fue un mejunje espeso, pegajoso y de un desagradable color rojizo, una especie de petróleo veterinario que se untaba sobre la piel para bloquear los rayos del sol. Era horrible de llevar, apestaba y manchaba la ropa, pero funcionaba de verdad y salvó la piel de incontables náufragos militares. Y aquí reconozco que la historia me hizo sonreír y pensar al mismo tiempo, porque el desenlace tiene su ironía luminosa. Aquel potingue insoportable, refinado, aclarado y perfumado después de la guerra, se transformó en una de las primeras cremas solares comerciales de la historia, la abuela directa del bronceador moderno. Empezó como grasa de emergencia para pilotos abrasados y terminó en un frasco elegante dentro del bolso de playa de media humanidad. Cada verano, al extender el protector sobre tus hombros, repites el gesto que mantuvo con vida a un aviador perdido en mitad del océano. Número 13. La pluma que fallaba a 10.000 metros de altura obligó a inventar el bolígrafo que hoy usas. Un simple tubo con una diminuta bola de acero girando en la punta. Durante siglos, escribir significó mojar una y otra vez una pluma en tinta líquida, y esa tinta arrastraba a un enemigo silencioso: la altura. En los aviones militares que volaban cada vez más alto, la presión del aire bajaba y las plumas estilográficas se vaciaban de golpe, manchándolo todo y dejando a las tripulaciones sin poder anotar rumbos ni coordenadas en pleno vuelo. Un piloto que no puede escribir sus datos es, en combate, un piloto medio ciego. Un periodista húngaro llamado László Biró había ideado años antes un sistema muy distinto. En lugar de una plumilla que goteaba, colocó una bolita metálica que giraba en la punta y arrastraba una tinta espesa de secado casi instantáneo, sin derrames ni borrones. En plena guerra, la Fuerza Aérea Británica descubrió que aquel invento era la solución exacta a su problema, porque funcionaba a cualquier altitud y en cualquier posición, incluso escribiendo boca arriba. El ejército encargó grandes cantidades y financió su fabricación en serie, mientras Biró, judío perseguido por el nazismo, cruzaba el océano y se refugiaba en Argentina, donde su apellido se hizo eterno. Del cielo de la guerra, el invento bajó al pupitre de un colegio y a la mesa de cualquier oficina del mundo. En muchos idiomas, la palabra corriente para nombrar ese objeto sigue siendo, todavía hoy, el apellido de aquel húngaro genial. Anotas tu lista de la compra con un arma de precisión reconvertida en juguete cotidiano. Número 14. La cinta que grababa la propaganda de Hitler inventó el sonido grabado tal como lo conoces. Los oyentes de radio de los años 40 notaron algo que parecía del todo imposible. Una orquesta completa sonaba en directo, con toda su riqueza y sus matices, a horas de la madrugada, en las que ningún músico podía estar tocando en un estudio. La explicación era un secreto técnico celosamente guardado por Alemania. Una máquina que grababa el sonido sobre una larga cinta magnética recubierta, con una fidelidad tan alta que resultaba imposible distinguirla de una interpretación en vivo. El régimen la usó para difundir los discursos de sus líderes y la música patriótica a cualquier hora del día, despistando a los enemigos que intentaban adivinar, por la programación, cuándo estaban de verdad los estudios en funcionamiento. Cuando el conflicto terminó,
Aquella tecnología cayó en manos aliadas y un oficial estadounidense se la llevó a casa dentro de su equipaje. De ahí, se difundió por todo el planeta a una velocidad asombrosa. La grabación en cinta magnética permitió, por primera vez en la historia, registrar el sonido con altísima calidad, cortarlo, editarlo, borrarlo y volver a montarlo a voluntad. De aquel invento nacieron el casete de tu adolescencia, la cinta de vídeo del salón, la música grabada en estudio, tal como hoy la escuchas, y buena parte de la forma misma en que se conserva cualquier sonido. Toda la música grabada del siglo XX pasó por aquella máquina. Nació para mentir mejor, número 15. El hilo con que se cosieron los paracaídas de la guerra levantó una revolución en las piernas del mundo. En 1938, una gran empresa química presentó una fibra artificial que parecía pura magia. Era fina como la seda, más resistente que el acero para su mismo peso, y estaba fabricada por completo en un laboratorio a partir de 3 cosas tan humildes como el carbón, el aire y el agua. La llamaron nylon, y su primer gran triunfo civil fueron las medias femeninas, que arrasaron en las tiendas hasta agotarse en cuestión de horas. Por fin existía una alternativa barata y duradera a la carísima seda importada de Oriente. Pero la contienda mundial se cruzó en el camino, y el nylon desapareció de las piernas para marcharse entero al frente. Aquella fibra resultó ideal para fabricar paracaídas, cuerdas de amarre, neumáticos de avión y tiendas de campaña, así que hasta el último metro disponible se destinó por ley al esfuerzo bélico. Durante años, conseguir unas simples medias se volvió casi imposible, y muchas mujeres llegaron a pintarse con lápiz una raya oscura en la parte de atrás de la pierna, para fingir que las llevaban puestas. Cuando la paz devolvió el nylon a los escaparates, se formaron auténticas avalanchas humanas, tumultos de clientas peleándose por comprar unos pocos pares. Ese mismo hilo que frenó la caída de miles de soldados colgados de sus paracaídas es hoy la base de infinidad de tejidos, cuerdas, cepillos y prendas que usas sin reparar en ello. La seda inventada por la ciencia bajó del cielo directa a tu armario. Número 16. El zumo que salvaba la dentadura de los soldados hoy te espera en el congelador. Un ejército en campaña necesita vitamina C, porque sin ella aparece el escorbuto, la vieja enfermedad que aflojaba los dientes y agotaba a los marineros de antaño. El verdadero problema logístico era hacer llegar naranjas frescas a millones de soldados repartidos por medio planeta sin que se pudrieran en la larga travesía. La solución llegó justo al final de la guerra. Un método para concentrar aquel jugo de fruta y congelarlo, de modo que ocupara muy poco espacio, aguantara meses en buen estado y conservara intactas sus vitaminas. El proyecto buscaba nutrir a las tropas del frente, pero el conflicto terminó demasiado pronto para repartir el producto de forma masiva. Así que toda aquella tecnología alimentaria se volcó de golpe en el mercado civil y levantó una industria entera partiendo de cero. El zumo de naranja concentrado y congelado que todavía hoy encuentras en cualquier supermercado nació en realidad para blindar la dentadura de un soldado en campaña. Número 17. El motor que rugió por primera vez días antes de la guerra es el que hoy te cruza un océano en una tarde. Durante casi 40 años, volar significó una hélice girando ruidosamente en la punta de un motor de pistones, limitado siempre en velocidad y en altura. Pero un puñado de ingenieros soñaba en secreto con algo distinto: empujar el avión hacia adelante, disparando gases a enorme velocidad por detrás, sin ninguna hélice que diera vueltas. La idea del motor a reacción ya existía sobre el papel, y 2 hombres, uno en Alemania y otro en Gran Bretaña, trabajaban por separado y sin conocerse para convertir esa idea en metal que volara de verdad. El 27 de agosto de 1939, apenas unos días antes de que el mundo estallara en llamas, un avión experimental alemán despegó impulsado únicamente por un motor a reacción, pilotado por un hombre muy valiente llamado Erich Warsitz. Fue el primer vuelo a reacción de toda la historia de la humanidad. La contienda que empezó pocos días después aceleró aquel invento a un ritmo brutal, quemando dinero y talento sin descanso. Ya en 1944, los primeros cazas a reacción entraban en combate real, volando mucho más rápido que cualquier aparato de hélice.
Ninguna época de paz habría pagado jamás semejante salto tecnológico en tan pocos años. De aquellos motores de guerra desciende, directísimo, el reactor que hoy cuelga bajo el ala de tu avión de vacaciones. Cada vez que cruzas un continente entero antes de la hora de cenar, cómodo en tu asiento con una bebida en la mano, viajas sobre una tecnología que nació en un taller cerrado, en vísperas del mayor conflicto de la historia. Número 18. El hombre que enseñó al mundo a guardar sangre no podía por ley donar la suya. Charles Drew se enfrentó a una pregunta que había derrotado a los médicos durante siglos. ¿Cómo guardar la sangre para tenerla lista cuando un herido la necesitara? Nadie sabía conservarla, y siempre había que salir a buscar un donante en el último y desesperado minuto. La sangre entera se echaba a perder en pocos días, y en un campo de batalla eso significaba ver morir a un hombre por falta de una transfusión que llegaba siempre demasiado tarde. Drew comprendió que la clave estaba en el plasma, la parte líquida de la sangre que se conservaba mucho más tiempo y podía transfundirse a casi cualquier persona sin peligro. Mientras las bombas alemanas caían sobre Londres, Drew dirigió un programa histórico y titánico llamado Sangre para Gran Bretaña, entre 1940 y el año siguiente. Organizó a 15.000 donantes, industrializó la recogida y el procesado del plasma y envió más de 5.000 litros al otro lado del Atlántico para salvar a las víctimas de los bombardeos sobre la ciudad. De paso, inventó las primeras unidades móviles de donación, el antepasado directo de esos autobuses que todavía hoy recogen sangre en la plaza de tu ciudad. Poco después fue nombrado primer director del Banco de Sangre de la Cruz Roja estadounidense. Y aquí llega la herida que este relato no puede ni debe callar. Charles Drew era un hombre negro, y al principio las normas militares excluían por completo la sangre de los donantes negros del sistema. El hombre que había enseñado al mundo entero a conservar sangre para salvar vidas no habría podido, según aquella regla sin ningún sentido, donar a su propio programa. Protestó contra esa segregación con todas sus fuerzas, porque no se sostenía sobre ninguna base científica, solo sobre el prejuicio. Cada bolsa de sangre que hoy espera, en la nevera de un hospital, la llegada de un accidentado, lleva dentro en silencio su nombre y su combate. Número 19. Durante 13 años, el moho que hoy salva más vidas que ninguna otra medicina no sirvió absolutamente para nada. El moho ya se conocía desde hacía tiempo. En 1928, el científico Alexander Fleming había observado por casualidad que un hongo mataba las bacterias a su alrededor y bautizó aquella misteriosa sustancia con el nombre de penicilina. Pero durante más de una década, aquel hallazgo prodigioso se quedó en una simple curiosidad de laboratorio, imposible de producir en la cantidad necesaria para curar de verdad a un solo enfermo. Todavía en 1941, los mejores científicos apenas lograban reunir la penicilina justa para tratar a un único paciente, y ni siquiera eso alcanzaba para salvarlo. El descubrimiento del siglo dormía, inútil y olvidado, en el fondo de un frasco. Y llegó la guerra, y con ella una urgencia feroz que lo cambió todo para siempre. Los ejércitos aliados necesitaban con desesperación algo que frenara las infecciones que mataban a sus heridos en el frente. Volcaron una fortuna y a sus mentes más brillantes en un solo objetivo: fabricar penicilina en masa, costara lo que costara. Los ingenieros de la empresa Pfizer reconvirtieron una vieja fábrica de hielo abandonada y lograron cultivar el delicado moho en tanques gigantescos de miles de litros. El 1 de marzo de 1944 abrió sus puertas la primera gran planta de penicilina del mundo. En cuestión de meses, la producción se disparó desde aquellas pocas gotas de laboratorio hasta 2.300.000 dosis, listas y empaquetadas para el desembarco de Normandía, en junio de ese mismo año. El precio de una cantidad que antes costaba $20 se desplomó hasta apenas 3 centavos. Y aquí toca ser muy rigurosos con las cifras. Se repite a menudo que la penicilina ha salvado cientos de millones de vidas, y es muy probable que sea cierto. Pero nadie puede dar jamás el número exacto. Son estimaciones, no un recuento real. Es imposible contar todas las muertes que, gracias a ella, no llegaron a ocurrir. Lo único que sabemos con total certeza es que la era de los antibióticos, el mayor salto en la esperanza de vida de toda nuestra especie, nació de aquella carrera desesperada en plena guerra.
Un moho que durante 13 años no sirvió para nada se transformó, empujado por la urgencia de la muerte, en la medicina que hoy decide, en silencio, si tú o alguien a quien quieres sobrevive a una herida infectada. Número 20. Un caramelo diseñado para que el chocolate no se derritiera en el macuto de un soldado. Chocolate en el trópico es, sencillamente, chocolate derretido. Un soldado que guardaba una tableta en el macuto la encontraba después convertida en una mancha marrón y pegajosa, inservible justo cuando más falta le hacía el pequeño consuelo y las calorías de un dulce. La idea salvadora venía de una imagen vista años atrás, en otra guerra distinta, la contienda civil española. Unos soldados comían pequeñas gracias de chocolate protegidas por una fina cáscara dura de azúcar que resistía el calor sin ablandarse. Esa cáscara defendía el chocolate del sol y del calor de la mano. En 1941, un fabricante estadounidense patentó su propia versión de aquellas grajeas de colores y se las vendió en exclusiva al ejército, envasadas en tubos de cartón. La cáscara de azúcar cumplía una única promesa, exactamente la misma que todavía hoy repite su publicidad. Se derriten en tu boca, no en tu mano. Los soldados las llevaron en la mochila por medio mundo, por la selva húmeda y por el desierto ardiente, sin que se estropearan jamás. De vuelta en casa las echaron muchísimo de menos, y el dulce dio el salto del frente al escaparate de la tienda de la esquina. Esas grajeas de colores que hoy comparte una familia en el sofá, viendo una película un domingo por la tarde, cruzaron primero los peores frentes del planeta, en el bolsillo de un hombre que quizá no volvió nunca a ver el suyo. En una vitrina de un museo de Londres, se conserva todavía una de aquellas primeras planchas de penicilina, junto a un viejo bidón de acero abollado y una radio de campaña cubierta por el polvo de los años. Piezas de metal, cristal y moho seco, apagadas para siempre bajo un cristal silencioso, que un día cualquiera decidieron quién vivía y quién moría. Mañana por la mañana, alguien se afeitará frente al espejo sin pensarlo. Alguien mirará la hora en su muñeca, subirá una cremallera, garabateará una nota con un bolígrafo y se tragará un antibiótico con un sorbo de agua. Ninguno de ellos recordará que todos esos gestos tan corrientes fueron, un día no tan lejano, un asunto de vida o muerte para un desconocido con uniforme y con miedo. La grandeza más asombrosa de la humanidad no siempre habita en los grandes monumentos de piedra. A veces cabe entera en el cajón de una cocina. De estos 20 inventos, hay uno que a ti personalmente te sigue tocando cada día sin que te des ni cuenta. Si ya sabes cuál es el tuyo, escríbelo abajo en los comentarios con la palabra trinchera por delante. Y cuéntanos por qué es ese. Leer tu historia nos ayuda a entender cómo cada persona mira su propia vida de otra manera. Y si este viaje por la historia oculta de las cosas que te rodean te ha hecho mirar tu propia casa con otros ojos, un simple me gusta le indica a la plataforma que esta clase de relato merece seguir contándose. En el próximo vídeo abriremos otra puerta que creías conocer del todo, ya casi puedes oír girar las bisagras.